Un día me contó un gran mentor que debíamos de tener siempre una compañía de un abogado y un contador tributario para llegar bien lejos cuando somos emprendedores o empezamos a adquirir patrimonio. Y hoy tengo el gusto de presentarle exactamente un abogado tributario. Bienvenido, Mabel, a este espacio. Muchísimas gracias, Mabel, por la invitación. Muchísimas gracias por invitarme a tu comunidad y súper dispuesta para ir solucionando todas esas dudas que yo sé que tienes muchas ahí, bien interesantes. Todas estas preguntas las captamos de Instagram, entonces si no nos siguen en Instagram pueden pasar a seguirnos a Instagram. Mabel Sepúlveda y Mabel Quintero, ella se especializa en derecho tributario, yo me especializo en la deuda y en el proceso de compra de vivienda en Colombia de manera correcta. Y quiero romper el hielo con una pregunta que hasta yo misma me sorprendí. Primera pregunta, ¿cómo así que hay que pagar impuestos sobre los subsidios que nos entregan? Claro que sí, lo que pasa es que la norma no dice específicamente que los subsidios que recibimos son rentas exentas, ¿cierto? Entonces, como la norma no lo indica, pues entonces no es posible que nosotros digamos que entonces no vamos a pagar impuestos. Es decir, que esto que nosotros recibimos como subsidios van a formar parte de esas rentas que nosotros, rentas ordinarias, las cuales pues van a sumar para efectos de, luego de una depuración, calcular el impuesto de renta. Así que sí, ¿por qué? Porque la norma no dijo que eran exentas, ¿cierto? O no las ha excluido pues como tal. Así que sí. Entonces vamos para la siguiente. ¿Qué impuestos se me generan cuando yo compro una propiedad? Claro que sí. Bueno, entonces cuando nosotros compramos, por ejemplo, una casa, ¿cierto? Que aquí creo que Mabel pues enseña muchísimo sobre este tema de cómo adquirir tu vivienda. Cuando tú adquieres tu vivienda, en ese caso, nosotros vamos en la etapa de escrituración, no, vamos a fijar en eso. Cuando nosotros vamos a escriturar, en notaría nos hacen una liquidación, en donde nos indican, nos hacen la liquidación y en esa liquidación se encuentran conceptos como el impuesto de registro, derechos de registro que no son pues como tal un impuesto, pero pues ahí también lo menciono, ¿cierto? Pero como tal nosotros como compradores estaríamos pagando impuesto de registro en la compra de dicho bien, ¿cierto? Entonces allí pues hablamos solamente de ese impuesto realmente. Otra cosa diferente es cuando ya hablamos del vendedor, que el vendedor además de que paga, digamos como esos conceptos al momento de escriturar, también tiene que pagar otras cositas después, al próximo año, cuando presenta declaración de renta, ¿cierto? Aquí tengo una pregunta. La pregunta es acerca de impuestos a la hora de comprar y vender. Tú nos los acabas de explicar, solamente los impuestos y fuiste muy enfática, pero hay otras cosas que a nosotros nos liquidan cuando compramos y vendemos. Tú nos puedes contar de manera somera, o sea, mira, yo cuando compré, Claro yo era que como, sí. pero es que mi valor es este. No, Mabel, porque tú estás comprando, el tuyo es más bajito porque tú no eres la que estás vendiendo. Entonces yo, eso hay que explicarlo. Totalmente, exacto. Entonces, cuando nosotros vamos a comprar un bien inmueble, van a darse, digamos, como unas etapas. En la etapa de escrituración, esto para tanto el comprador como el vendedor. Entonces, cuando estamos en esa etapa de escrituración, en la notaría nos van a liquidar lo siguiente. En primer lugar, retención en la fuente, que ¿quién la paga? El vendedor. Porque esta retención en la fuente es un mecanismo que lo que hace es como anticiparle al Estado un poquito del impuesto que pues va a generarse para el vendedor. ¿Cuándo? Cuando el próximo año declare y pues declare esa venta, ¿cierto? Entonces como que el Estado lo que dice es como, venga, desde este momento yo le voy a sacar un pedacito. ¿A través de qué? De la retención en la fuente. Entonces equivale al 1%, lo paga ¿quién? Vendedor. El vendedor. Ajá. Y también cuando van con crédito, porque hay gente que dice, no, es que yo no quiero que me paguen con banco, porque es que con banco me hacen retención. No, te hacen retención siempre, sean dos personas naturales, o sea, dos personas naturales negociando con un banco. Sí, Es algo que no se puede evitar. exactamente, o sea, digamos que esa retención en la fuente siempre se hace cuando nosotros vendemos, estamos hablando de la venta de un activo fijo, ¿cierto? De la casa, ¿sí? Que se vende. Entonces, en ese caso, sí o sí nos van a cobrar esa retención, ¿cierto? Independientemente. Ahora, otro de los conceptos que también vamos a tener que pagar el vendedor también son los derechos notariales, pero estos sí los pagamos miti y miti con el comprador. Ese sí es el que es Ese sí, 50-50, porque miren que 50-50. hay diferencias, se van a ir dando cuenta. Exactamente. Entonces ya saben, miti, miti. Hay otro concepto que es el impuesto de registro. Y digamos que sobre este impuesto de registro depende
de donde nosotros estemos ubicados va a depender de quién lo paga, ¿sí? Por ejemplo, en Antioquia, MITI y MITI, ¿sí? Pagan el impuesto de registro. Pero, por ejemplo, en Cundinamarca, y lo digo por experiencia propia, porque, pues, por, digamos, una venta que hice allá en Bogotá, en Cundinamarca se paga, quien paga el impuesto de registro, los derechos de registro, el comprador. Entonces, digamos que eso no está, no lo dice en la norma respecto a quién exactamente tiene que pagarlo, aunque en la norma pues del impuesto de registro sí indica que son los sujetos pues que están como, que se benefician, entonces uno entendería pues que ambos, pero como no es explícita, existe un derecho de tradición, exactamente, según la región. Exactamente, entonces por ejemplo, como lo dije, en Antioquia, miti, pero por ejemplo en Cundinamarca, solamente el comprador. A mí me encantó eso porque yo fui la que vendí en Cundinamarca, entonces claro, yo dije, uy, lo paga, pues sí, lo paga entonces la otra persona, el comprador. Pero entonces eso, es de acuerdo como a esa costumbre mercantil, porque en la norma no es como muy explícita, y porque también la norma incluso sí lo dice sobre el impuesto de registro, que las partes podrán acordar cosas, pues cómo lo desean hacer, ¿sí me entiendes? O que tú lo pagues tú solamente tu vendedor o yo compradora, o si no, como ha quedado en esa costumbre en el lugar en el que se esté. Ajá. Perfecto, pero faltan más cositas que uno paga. Sí, entonces recordemos, tenemos retención en la fuente, el vendedor, ¿cierto? ¿Cuánto? 1%. Hay ciertos casos que tal vez los hemos hablado como en un anterior video que hicimos nosotras juntas. Que está por ahí en el canal de YouTube para que vayan a ver. Sí, hay ciertos casos en donde no se paga o, sí, pues digamos que no quedamos con la obligación de pagar retención en la fuente, pero hay unos casos muy específicos y siempre y cuando se cumplan con unos requisitos. Pero bueno, para lo general es esto que estamos hablando. Entonces, retención en la fuente, impuesto de registro, que dependiendo en donde estemos, ¿cierto? Miti o solamente comprador. Y tenemos los derechos de registro, que recuerden, los derechos de registro no son un impuesto. El impuesto de registro, pues sí, pues su nombre lo indica, ¿cierto? La retención en la fuente no es un impuesto, es un mecanismo anticipado de recauda. ¿Sí? Y nos quedan los derechos notariales. Esos derechos notariales, dijimos, lo pagan 50-50, comprador, vendedor. Y pues obviamente es como lo que se le paga a la notaría pues por su trabajo, ¿no? Entonces, digamos que son estos, pero hay unos pequeños como conceptos que van pegaditos, por ejemplo el impuesto de registro, dependiendo del departamento, nos indican que se tiene que pagar como una tarifa por estampilla, no sé qué, o sea, unas cositas chiquiticas que se suman allí dependiendo como del lugar. Entonces, aquí nombramos como lo grueso, digamos lo general, pero hay unos cositas ahí chiquiticas. O que las hojas, y dependen de la notaría en la que uno esté, la forman como liquida. Exactamente, exacto. Entonces, esos son, digamos, a grosso modo. ¿Cierto? Y todo eso se liquida por el valor comercial que se está haciendo en la escrituración. Exactamente, exacto. O pues por el valor de la escritura. Uno no sabe si, tú sabes pues que la gente hace de pronto otras cositas que valor menor, que no sé, que un valor menor al valor real de venta, que no está bien obviamente. No está bien. Pero todo esto se liquida es en base a el valor en que se escritura. Es eso. Tú tocaste un tema muy álgido y me parece súper importante tratarlo aquí porque claro, las personas, lo hablo desde mi cotidianidad también, uno dice pues es que yo no quiero pagar tantos impuestos y voy a escriturar por un valor menor, pero eso en el futuro nos afecta. ¿Cómo nos afecta esto? Porque yo vi que esto ocurrió con una influencer y ella dijo que desde el desconocimiento ella montaba como en su declaración de renta el valor catastral y le tocó, sí, y le tocó montar el valor comercial y yo como que y averigué con mi contadora y me dijeron ya todos estamos haciendo el ajuste progresivamente en nuestra declaración de renta, pero el que se afecta es uno cuando compra por un valor inferior. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, lo que pasa es que aquí hay dos cosas realmente, hay dos cosas. Una, para el tema de que la gente se pregunta, ¿por cuánto es lo que yo debo declarar? ¿Cuál es el valor que debo presentar en mi declaración de renta? No pensando incluso en la venta, sino simplemente, ¿y yo ahora por qué valor debo declarar? Ese es un primer punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que le pasó? Creo que a la influencer Kika Nieto. Y es que cuando nosotros presentamos nuestra declaración de renta, nosotros le decimos al Estado, vea señor Estado, yo ese año me gané tanto, ¿cierto? Esos fueron mis ingresos, generé unas ganancias por ahí, pero bueno, en general eso. Pero aparte, yo tengo que decirle al Estado, en mi declaración de renta, cuál es mi patrimonio. No es que yo se lo vaya a nombrar, la casa y eso, no, sino que hay una casillita, estoy hablando más para personas, pues digamos, persona natural, ¿cierto? Entonces, nosotros en nuestra declaración le decimos es el total global de lo que nosotros tenemos como patrimonio.
¿sí? Y nosotros, obviamente, tenemos que ser juiciosos, ¿sí? O el contador nos lleva como una hojita de trabajo en donde se establece qué fue lo que declaró, ¿cierto? Ah, está la casa, está tal cosa, ¿sí? Entonces, allí en ese patrimonio, pues va a entrar la casita que acabamos de comprar, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿y cuál es el valor que tengo que poner ahí de la casita? Entonces la norma dice, el artículo 277 del Estatuto Tributario dice, vea, usted, persona, voy a hablar persona natural, no obliga a llevar libros de contabilidad, ¿cierto? La mayoría, yo creo que somos muchos. Y usted tiene que declarar su bien inmueble en el patrimonio, o sea, el valor patrimonial de ese bien, ¿cuál va a ser? Va a ser el mayor valor, el mayor entre costo de adquisición, es decir, lo que yo pagué y que están las escrituras. Por lo que te digo, hay gente que dice es que yo pagué realmente 300, pero escrituré en 200. El valor suyo es el que está en la escritura. Entonces, ese es su costo de adquisición o el avalúo catastral o el costo fiscal. Pero digamos, para no confundirnos, entonces usted va a parar, si va a mirar, bueno, yo cuánto fue que, en cuánto quedó escriturado la casa, 200 millones. ¿Y en cuánto es que está el avalúo catastral? Por ejemplo, 190. Entonces, como la norma me dice que es el mayor, ¿sí? Entonces, ¿yo cuál voy a elegir? Tengo que elegir el mayor, es decir, el que a mí el costo de adquisición, 200 millones. Pero, sí, y bueno, y no, digamos que también debería explicar lo del costo fiscal, pero yo más adelantico vamos a ver como el tema, ese tema, entonces no lo voy a explicar, solamente entre esos dos. Pero entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo compré el bien hace muchos años? Ya llevo 10 años con ese bien. Entonces, y ese valor en que yo adquirí, pues ya no está Ya no. entre, o sea, el avalúo catastral ya es mayor al valor de adquisición. Entonces yo tengo que ir como mirando eso, porque si ya lo compré hace 10 años en 300 millones, pero ahorita miro el avalúo, está en 500, está en 600, entonces, ¿cuál es el valor por el cual debo declarar en ese caso? Avalúo catastral. ¿Por qué? Porque es el mayor, ¿cierto? Entonces, eso por un lado, para el tema de por cuánto, cuál es el valor patrimonial. Yo sé que hay como que le saqué muchas cositas a una sola pregunta, pero van relacionadas. Entonces, en este caso, creo que a la influencer le pasó fue eso. O sea, digamos que en la declaración, cuando a ti te revisan todo, ¿cierto? Incluso hasta... O sea, cuando llegamos a auditoría, como que caímos en una auditoría. Por ejemplo, allá aquí le hicieron fiscalizar, le iniciaron un proceso, ¿cierto? Entonces la fiscalizan, revisan y demás. Y, por ejemplo, encontraron ese error. Creo que en el caso de ella fue así. Ahora, otra cosa es que, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a vender, que es otra, nos puede afectar, como tú dices. Eso era lo que yo iba a preguntarle, Sí. o sea, como que ya, les voy a dar el ejemplo, o sea, como que sí, yo le compré a mi mamá súper barato, pero pues lógicamente yo voy a vender al precio real. 3 años después, mamá me vendió en 100, pero yo lo voy a vender a 500. Esa persona que me va a comprar con banco. Yo no puedo hacer la gracia que hice con mamá. Entonces, ¿ahí qué pasa? Porque yo soy la que me va a afectar en impuestos, ¿o qué? Eso. Entonces ahí ya va, digamos, está relacionado, no me desvié, sino que creo que eso fue que le pasó a la influencer, como tú lo mencionaste, lo tenía que explicar. Bueno, entonces en el caso que dice Mabel de, bueno, ¿y qué pasa más adelante para mí que yo compré o escrituré un valor que no era o estoy como declarando un valor incorrecto mi bien? O incluso también lo compré a un valor bajito. Y es que cuando yo quiera vender ese bien, entonces yo lo vendo en 500 millones y yo digo, pero bueno, sobre 500, pero yo voy a restarle mis costos, ¿cierto? Todos queremos restarnos, porque si no esa ganancia, ¿cierto? Esa utilidad va a ser altísima. Entonces uno dice, venga, entonces ¿qué costos me voy a restar de allí? ¿Sí? Entonces los costos que se te puede restar, o el costo fiscal, realmente se llama aquí costo fiscal que te puedes tomar, es, hay varios, digámoslo así, que la norma permite. Uno es el costo de adquisición más las mejoras, más las valorizaciones, ¿cierto? Pero entonces uno dice, venga, yo lo compré a mi mamá, y yo realmente, o yo lo compré a X persona y yo le di fue 300 millones, pero en la escrituración lo hicimos por 100, pues por decir algo, ¿no? O lo hicimos por 150 para no bajarme tanto. Entonces, ¿yo cuál me tomo? ¿Los 300 o me tomo los 150? Te vas a tomar el que dice en la escritura, 150. ¿Y qué pasa con los otros 150? Usted no los, o sea, usted no, digamos, no hicieron las cosas bien, y también incluso eso pues también trae un tema de tipo penal, porque pues tú en la escritura, bajo gravedad de juramento, tú dices que ese es el precio real, ¿cierto? Entonces, cuando tú haces eso, pues realmente estarías cometiendo también un delito por... Estás hablando de lesión enorme. no, sino que en la escritura, digamos, por norma, se tiene que, y también
por un control respecto a el tema de que la gente está escriturando por debajo, digamos así. Entonces en la escritura le establecen una clausulita o se establece, digamos, como hace uno un juramento, ¿cierto? Ajá. Entonces jura de que uno realmente ese es el valor que recibió. Ejemplo, los 150. Tú ahí estás, digamos, mintiendo, eso es falsedad en documento, ¿cierto? Eso es falsedad, estás mintiendo. Entonces ya, por un lado, está mal eso, digamos que estás cometiendo en cierta manera un delito. Pero además de eso, como estás escriturando por un valor más bajito, luego tú no vas a poder tomarte ese costo del valor real que pagaste, sino que solamente ¿cuál? El que está en la escritura, 150. Ahora, entonces tenemos ese costo 150 más las mejoras, y eso que las mejoras se las puede tomar siempre y cuando uno tenga los soportes, factura electrónica, por ejemplo, o por ejemplo contratos, ¿cierto? Debidamente pues realizados con fecha cierta. Bueno, una serie de requisitos para que yo me pueda tomar esas mejoras. Entonces allí, miren cómo le va a afectar a uno, porque si uno dice, o sea que yo no me puedo tomar como costo los 300, sino 150, y aparte no tengo los soportes de esas mejoras, solo tengo costo 150, entonces 500 menos los 150 me da una ganancia bastante alta, ¿cierto? 350 millones. Ahora, sobre esa utilidad o ganancia, dependiendo, que ya vamos a ver. No, es que sí. esa es la introducción a la siguiente pregunta. Sí. O sea, ahí vamos en la historia. Pero esto está súper encarretador porque empezamos con una pregunta, pero mira que van saliendo más y eso les va a ayudar un montón para que a futuro no, o sea, no es perder plata, creo que no es la palabra correcta, pero cuando hacemos las cosas mejor nos volvemos exponenciales, que fue con lo que hice en la introducción. Si tenemos un buen tributario, de verdad que la vamos a romper. Exacto, entonces mira que allí en conclusión me dio una ganancia más alta, ¿cierto? Y le voy a aplicar sobre eso el impuesto, o sea que el impuesto va a ser alto. Entonces es lo que tú decías, que a veces nosotros por no tener la información y después nos pueden pasar ese tipo de y no es ni situaciones siquiera que negativas. no la tengamos, es que Que las no. personas buscan evitar. Sí. Y yo digo, usted no sabe que lo que está haciendo es afectándose. Exacto. Porque en un principio a veces uno dice, no, es que la casa vale 500 y sobre 500 nos van a liquidar en la notaría, ¿cierto? Ahí sobre eso nos liquidan y es que me va a salir 5 millones o 10, 20 millones, me va a tocar pagar por el tema de la notaría. No es notaría, sino todo lo que les mencioné. Entonces la gente dice, ay no, venga, bajémosle, para que para usted y para mí nos bajen un poquito esos costos. Pero después usted no sabe que la va a vender más adelante, usted comprador, y lo que se le bajó acá, más adelante se le va a cobrar, digámoslo así, en el impuesto y tal vez más alto. Pero ya vamos a hablar de unas cositas que pueden hacer y todo el tema. Entonces, ahora sí, ¿cómo es que cobran esa berrionda ganancia ocasional? Y sé que hay algo como en los tiempos. Si yo lo vendo en X tiempo, ya no se llama ganancia ocasional. Si lo vendo en X tiempo, no sé qué. Explícanos eso, por favor. Claro que sí. Létranos. Bueno, entonces en este caso nosotros, supongamos que Mabel va a vender la casa y ella fue muy juiciosa y escrituró en el valor que era. Ah, que le salió un poquito más No, caro. no fui juiciosa, me tocó porque iba con banco. Ah, sí, ahí sí o en sí. banco, sí o sí. Sí, exacto, sí o sí. Listo, entonces no fue juiciosa, pero le tocó. Me tocó. Entonces, bueno, ella escritura por el valor que ella realmente pagó. Y aparte, Mabel le hizo unas mejoras a la casa, pero ella fue bien juiciosa y ella entonces guardó sus facturas electrónicas, fue, digamos, a un lugar donde le dieran factura electrónica, porque a veces tú sabes que uno en las mejoras, uno no es muy juicioso con eso y compra por ahí donde tal vez ni siquiera le dan. Aquí estoy aprendiendo. O contrata, por ejemplo, a la persona que el todero que hace el arreglito y no te da nada, ninguna factura, ¿cierto? Entonces, bueno, Mabel igual es bien juiciosa, ella tiene todos sus soportes y ella tiene como probar, entonces tiene sus soportes de acuerdo a la norma para probar que ella se gastó 50 millones en ese de mejoras. Entonces, cuando ya llega el momento de vender, entonces Mabel ya va a vender y ella lo compró, supongamos, en 100 millones y lo vas a vender en 500. Y además de 100 millones hace, pongámosle unos 10, 12 años, en 100 millones, y lo va a vender en 500. Entonces Mabel dice, bueno, lo voy a vender. Y yo, ahora se pregunta, ¿qué impuesto voy a pagar? Entonces uno dice, hay dos, ¿cierto? O impuesto de renta o impuesto de ganancia ocasional. No es que los dos a la vez, no, sino que es uno o es otro, dependiendo lo siguiente. Si, por ejemplo, Mabel, en el caso de ella, que estamos poniendo de que lo compró hace más de 10 años o 10, entonces en ese caso ella ha poseído ese bien por más de 2, ¿cierto? Porque lleva más de 10. Entonces la norma dice, si usted ha poseído el bien por más de 2 años,
esa utilidad se va a ir como una ganancia ocasional, le vamos a llamar ganancia ocasional, porque usted lo ha poseído por 2 o más años. Ahora, si Mabel no le hubiera pasado eso, sino que Mabel lo hubiera comprado apenas el año anterior y ya lo va a vender, es que encontró una oportunidad buenísima y lo va a vender, lo ha poseído por menos de 2 años. Entonces, en ese caso, esa utilidad se va como una renta ordinaria. Y ahí ya me surgió una pregunta, ¿y si yo lo poseía por menos de 2 años y también tengo esos costos y gastos de las mejoras, igual me graban? Igualmente, claro, total. Ajá, digamos que esas situaciones solo lo que hacen es como indicarte qué impuesto es el que vas a pagar y qué tarifa. Entonces, por ejemplo, si Mabel, entonces en el caso de Mabel, lo compró hace 10 o más años, 10 años pongámosle, y lo compró entonces en 100 millones, ¿cierto? Entonces en ese caso lo vende y se le va a generar la ganancia ocasional, que ya vamos a ver cómo calcular y todo el tema. Pero sobre esa ganancia, ¿qué tarifa va a aplicar? La tarifa del 15% sobre la ganancia, esa es directa. Que gané 100 millones, 15% para el Estado, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 15 millones para el Estado? Lo que pasa es que digamos que la lógica de los impuestos es como, si incrementas tu patrimonio, ¿cierto? Te generó un ingreso o una ganancia ocasional en este caso, hay que darle un pedacito al Estado. Así es, ¿cierto? Así es, hay que darle el pedacito. Ese pedacito es vía impuesto de ganancia ocasional, que la tarifa es del 15. Ahora, si por ejemplo Mabel lo vendió antes de los 2 años de haberlo poseído, entonces ya la tarifa es otra y el impuesto es impuesto de renta. Y la tarifa es para personas naturales, estoy hablando como Mabel, como yo, la tarifa es la regulada en el artículo 241 del Estatuto Tributario, va desde el 0% hasta el 39%. O sea, 0, 19, o sea, va incrementando a medida que la ganancia, digamos, la utilidad sea mayor, ¿cierto? Entonces, digamos que uno, dependiendo de cada caso y el análisis que uno haga, uno dice, yo quiero mejor que se me vaya como impuesto de ganancia ocasional a que se me vaya como impuesto de renta. Porque de pronto ya Mabel, que está ganando mucho, ¿cierto? Entonces, en el año, entonces Mabel paga una tarifa alta, digámoslo así. Entonces, si ella vende antes de los 2 años, esa utilidad se le va a sumar a sus otros ingresos y la va a llevar a una tarifa más alta, ¿cierto? Supongamos, no sé, que uno diga, no, me pasé antes, estoy en la tarifa de un 33 o voy para un 35, está ganando mucho, ¿cierto? Entonces uno dice, no, yo no quiero que se me vaya por allí, porque imagínense toda esa tarifa tan alta, mejor me espero a que se cumplan los 2 añitos, ¿cierto? Y así yo pues pago una tarifa del 15 sobre eso. Obviamente que las tarifas del impuesto de renta no es que se apliquen así directo el 33, bueno, del 0 al 39 no es que sean directos, tiene una operación, pero pues sí, a veces hay que revisar la estrategia, hay que mirar qué es mejor, que se me vaya como impuesto de renta o como impuesto de ganancia ocasional. Normalmente, y para los que ya ganan mucho, lo mejor es esperar a que se me vaya como impuesto de ganancia ocasional, 15%. Y estamos hablando aquí, pues, personas naturales, régimen ordinario. Yo sé que no se entiende, pero las que sí entienden es mejor que lo diga porque... No, pero eso me gusta mucho porque uno puede planear incluso la venta de sus patrimonios si tiene un buen contador de la mano, porque hay que hablar, o sea, las cosas es como son. Hay contadores que no ayudan a hacerle una planeación y hay unos que también sí. Y yo he estado en la etapa de vida que he tenido la oportunidad de pasar en mi vida, pues en mi vida profesional o en mi vida adulta. Hay veces con contadores que no me han ayudado a tomar decisiones, pero en este momento de vida, yo digo, siempre voy de la mano con mi contadora tributaria, no sé, nos almorzamos cada 2, 3 meses y miramos cómo van las cosas precisamente para no llegar a esa carga impositiva tan alta, como planeándolo antes de y siempre pensando, yo creo que siempre uno necesita un contador tributario. Sí. O bueno, en el proceso de que uno quiere seguir creciendo, avanzando y haciendo las cosas súper bien. Vamos, creo que muy bien. Pueden seguir escribiendo comentarios para seguir como invitando a Mabel a este espacio.